al economista Abel Defina, doctor en finanzas y economía. Qué gusto, estimado Abel. Buenos días y bienvenido. Y aunque viene a lo mejor no al lugar, pero aprovecho para exteriorizarte a nombre personal y de la emisora las más cordiales felicitaciones porque sé que has estado de cumpleaños. Buenos días y bienvenido. Gracias por la invitación y muchísimas gracias por tus lindos deseos. Gracias, Luisa. Siempre los mejores. Bueno, hablando de lo prosaico de la vida y de lo que nos ha concitado para esta entrevista, quisiera conocer tu opinión respecto del momento económico que vive en estos instantes el Ecuador y de las proyecciones que tiene o no de crecimiento para el 2026. ¿Cuáles son los pronósticos de cómo cerraremos el 2025 y los retos y desafíos que tendremos para el año venidero? Bueno, en vista de que ha mejorado en el año 2025 la economía en lo que tiene que ver con el primero o segundo trimestre, de lo que tenemos sobre todo cifras actualmente, hay una situación de recuperación frente a la situación de recesión que tuvimos en el año 2024. El problema está, Luisa, en que obviamente hemos tenido este tema de las paralizaciones, de las protestas, producto del retiro del subsidio al diésel. Hemos tenido también una situación que nos mete en un calendario político de una consulta popular sobre una nueva constitución, y esto obviamente, aunque es deseable para obviamente tener un mejor marco constitucional, un mejor marco que rija cómo se organiza la sociedad ecuatoriana, es también importante en el sentido de que de alguna manera frena un poco o frenará un poco las iniciativas de inversión que puedan tener los inversionistas extranjeros, porque obviamente, Luisa, se pregunta cuáles serán las reglas del juego que rigen al país. Y entonces tenemos que esa inversión extranjera no se irá dando con la energía que esperaba el gobierno nacional, sino que se ralentizará un poco durante el resto del 2025 y todo el 2026. Entonces, obviamente que hay signos positivos, hay un incremento de las exportaciones que este año crecerán por alrededor de un 15-20% comparado con el año anterior, lo cual es una extraordinaria noticia. Que ojalá que eso se mantenga, pero para eso es necesario obviamente la inversión de los inversionistas locales y los inversionistas internacionales. Por otra parte, existe también el impacto que tiene la pérdida de confianza de los consumidores en las provincias afectadas, no tanto así en las provincias no afectadas, en las cuales hemos visto que, producto de las medidas de seguridad que tomó el gobierno, se ha mantenido el ritmo de la actividad. Sin embargo, tenemos que reconocer que el Ecuador viene de una larga tradición de estancamiento económico y por lo tanto esa y la inercia que tiene actualmente, que ha heredado el gobierno nacional, y que es una inercia que, a pesar de que se tomen medidas que permiten salir de la recesión del año 2024, tenemos una situación de estancamiento para la cual es necesario un esfuerzo mucho mayor. Cuando algo está parado y uno quiere ponerlo en movimiento, la inversión que tiene que hacer o la fuerza que se tiene que incorporar tiene que ser mucho mayor. Lamentablemente, por ejemplo, en lo que tiene, Luisa, que ver con la inversión en obras públicas, debido a la alta carga de deuda que ha heredado el gobierno nacional, existe prácticamente, a pesar de las intenciones que pueda tener el gobierno, existe prácticamente llamaría una moratoria en inversión pública, y esto pues obviamente también frena el desarrollo económico del país. En ese contexto, estimado Abel, algunas reflexiones o puntualizaciones. Tú señalas, y bien es cierto, que el crecimiento de la oferta exportable no petrolera, camarón, banano y otros productos agroexportables, es bastante significativa, y ello pues es bueno y es alentador para el país. También me imagino la llegada de las remesas extranjeras por parte de nuestros compatriotas, no así el tema petrolero y por supuesto ese peso de la deuda. Con relación al tema al que haces referencia
de la incertidumbre propia que se va a generar en medio de los distintos escenarios o procesos electorales a propósito de esta consulta popular que buscaría llevarnos a una constituyente para crear una nueva constitución. ¿Cobraría fuerza entonces lo que han dicho determinados sectores serios de la vida política nacional, actores que están a favor de la necesidad de hacer cambios profundos a la Constitución, pero consideraban que era menester hacerlo por otra vía y no por una constituyente, no porque se oponen a esos cambios trascendentales y profundos de la Constitución, sino porque consideraban precisamente que de alguna manera, como tú bien lo señalas, se iba a ralentizar la llegada de inversión extranjera o de los mismos inversores nacionales frente a no conocer cuál va a ser el derrotero que va a tomar el país en una eventual nueva Carta Magna. ¿Habría sido entonces preferible buscar otra vía consulta popular, sí, pero tal vez allí haber podido preguntar cuáles querían que sean los cambios importantes y de fondo, más que de forma, que debían haberse hecho a la actual Constitución, o la que tenemos volvía al país ingobernable y a pesar de esa ralentización e incertidumbre no teníamos otra salida? Es así, Luisa, es cierto que era una vía alternativa. Lamentablemente lo que pasa es que también si se van a hacer preguntas, viene el tema político y depende mucho a veces la respuesta que reciba una consulta popular, depende mucho de cuál sea la situación, el sentir político, el capital político que tenga el gobernante. Entonces, ha habido en el pasado consultas populares en las cuales los gobiernos han hecho preguntas que eran adecuadas, otras inadecuadas obviamente, pero unas que eran adecuadas, que eran necesarias y que incluso la población con otro humor, con otro ánimo hubiera podido responder de una manera distinta, pero hay un voto que es el voto que puede haber, es el voto de rechazo. Entonces, claro, si queremos entender y darle algo de explicación a la iniciativa del gobierno de no buscar esas consultas, esas preguntas específicas, que sería el camino más adecuado desde un punto de vista de la alteración que esto causa a la vida del país, ¿verdad? A la vida económica del país. Pero si queremos pensarlo, es que el gobierno dice, tengo un capital político en estos momentos, debo aprovechar para dar una sola consulta que me permita tener las manos libres para, a pesar de lo duro que va a ser el próximo año, poder llevar adelante un cambio constitucional. Entonces, pues, obviamente, eso es queriéndoles dar o encontrarle una explicación a por qué el gobernante ha actuado y ha buscado una ruta de una asamblea constituyente. Innegablemente que el daño que esto hace al tratar de recuperar o buscar recuperar la economía es lo que lleva a estos otros sectores políticos con mucho sentido a decir, oye, no es necesario tocar de esa forma la economía, sino que deberíamos buscar una forma de consultar al pueblo de una manera más frecuente. Y mire, actualmente es cierto que existe un altísimo costo o hay un alto costo de estas consultas populares, de estos procesos de consulta, pero más caro para el país, creo yo, es seguir en el mismo lugar y no buscar la ruta para salir del estancamiento económico en el que se encuentra desde hace más de 15 años. Y digo más de 15 años porque en realidad lo que vivíamos antes de los gobiernos del presidente Moreno, el presidente Lasso, era una situación en la cual no se sentía el estancamiento económico porque eso estaba pues financiado con un incremento de la deuda, con una venta anticipada de petróleo, con un uso y abuso de los recursos del Estado, y eso significaba pues que si bien no se sentía, pues estaba cocinando la grave situación que actualmente tenemos y que tiene el gobierno entre sus manos de un alto endeudamiento público y un alto nivel de obligaciones de pago de deuda. Bien, Abel, a propósito de esta eventual asamblea constituyente que tendrá a su cargo la redacción de una nueva constitución, y esto le pregunto al experto en economía y finanzas, porque el común denominador de la gente tal vez no pueda entender o desentrañar a profundidad la importancia histórica que tiene para el país el poder abolir la actual Constitución
que no le ha permitido al país crecer. Sería bueno que alguien con tu conocimiento y con tu capacidad pueda decirle y explicarle al soberano, a nuestros oyentes, por qué es importante apostarle a ir hacia una constituyente, qué es lo que está en juego y en cuanto a materia económica se refiere, qué es lo que la actual constitución, la constitución de Montecristi, que tiene ya 17 años de vida, no le ha permitido al Ecuador crecer de una manera sostenida y con ello garantizar una mejor calidad de vida para los ecuatorianos en lo educativo, en lo social, en la seguridad, en la generación de empleos. Luisa, creo que la constitución actual tiene un problema es una constitución que tiene una situación, problema de disfuncionalidad. Impone un rol al Estado que se sale y que, como lo dijeron los promotores de esta constitución de Montecristi, pone por delante las entregas de ayudas o la asistencia o el asistencialismo o el hiperasistencialismo del Estado por encima de la búsqueda del crecimiento económico. Entonces, ¿qué pasa? Se justifica o obliga al Estado esta nueva constitución a que incluso las inversiones que hace el Estado no sean dirigidas hacia la búsqueda del crecimiento económico, que es el que genera un crecimiento del empleo, sino que busca un efecto de distribución. Uno no puede distribuir, y como lo consagra la actual constitución, aquello que no tiene. Entonces, es necesario encontrar un equilibrio. No es deseable tampoco que volvamos a una constitución o a una situación en la cual se suprimen los derechos de las personas, los derechos de los trabajadores y se da total mano libre al capital, ¿verdad? Pero sí es importante que exista una economía social de mercado en la cual se enfoque en el crecimiento económico, pero que ese crecimiento económico sea con una integración, que se busque que ese crecimiento económico integre también a la mayoría de los ecuatorianos en la forma de creación de empleo, en la forma también de incorporar a la pequeña y mediana industria, en la forma de también de desarrollar y dar los elementos para que los pequeños productores, los pequeños comerciantes puedan desarrollarse. En este sentido, mira, es necesario que esta constitución, y nadie lo ha mencionado, esta constitución consagre también, creo yo, que debe haber agencias de desarrollo en cada provincia, en cada región, que los gobiernos autónomos tienen que ser responsables no solamente de la obra pública, sino también de los planes de crecimiento económico, para que en cada ciudad, cada provincia, existan motores de desarrollo. Lo que está sucediendo, lo que sucedió en la provincia de Imbabura, que actualmente pues parte del movimiento económico depende de la ilegalidad de la minería o de una minería ilegal, debería permitirle esta nueva constitución a que la provincia de Imbabura, dando un ejemplo, ¿verdad?, tenga su propio proyecto, su propio plan de desarrollo, con sus propios recursos, con su propio acceso a recursos, que no pase por el Ministerio de Finanzas necesariamente, que es donde a veces muchas de las cosas se traban para los gobiernos autónomos, sino que tenga su propio plan de desarrollo que le permita dar una alternativa a la población de esa provincia y lo mismo para el resto de provincias, de cómo se puede crecer dentro de un marco legal y dar una alternativa también para que rechacen a esta minería legal y a estos planteamientos económicos que hace el narcotráfico. Puedo colegir que un poco la idea no sé si lo estoy leyendo correctamente, es que el dinero, los recursos que genera cada provincia, cada ciudad, puedan ser manejados de manera directa por cada una de estas mismas ciudades o provincias o regiones, sin perder tampoco el concepto de solidaridad y de unidad. ¿No crees entonces que podríamos pensar, se me ocurre en este momento, en los estados federados para que exista una real y verdadera descentralización, o no es el momento para el Ecuador? Creo que el plantear gobiernos federados es una alternativa válida para buscar ese tipo de desarrollo, pero no es la única alternativa.
Se trata de que, fíjate, en la provincia del Guayas, mi querida Luisa, hubo, desde la ciudad de Guayaquil, en gobiernos municipales anteriores, hubo iniciativas de desarrollo económico. Fíjese la incorporación de la zona de Chongón, que antes era una zona aislada de la ciudad de Guayaquil, y producto de las inversiones que realizó el municipio de Guayaquil en infraestructura vial, en infraestructura de agua potable, en infraestructura de sanidad pública, en infraestructura de salud, de educación, fortalecimiento social, es que se pudo abrir el desarrollo inmobiliario en la zona de Chongón. Lo mismo Entonces, ocurrió en Pozorja. lo mismo ocurre en Pozorja, y esa es la vista de cómo un gobierno bien orientado hacia buscar el desarrollo económico puede hacerlo, porque además está más cerca de la población. Además, es posible tener una democracia que no es solamente la democracia representativa, ¿verdad? De una vez votas y nos olvidamos y nos vemos en 4 años, sino la democracia participativa. Y eso es lo que vimos reflejado en estas iniciativas de los gobiernos municipales. Lamentablemente, no se llegó, aunque era parte de esos planes que tenían estos gobiernos, a lo que era, por ejemplo, asegurar la soberanía alimentaria de las ciudades, que es invirtiendo en el desarrollo agrícola, de la producción agrícola para consumo interno para las ciudades desde lo rural. Y esto hubiera sido extraordinario que se llegara a hacer. Las inversiones que se tienen que hacer y que se pueden hacer desde los gobiernos autónomos tienen que ir dirigidas, sí, a generar bienestar en la población, y tienen que ir dirigidas también a que por cada dólar que invierta, como sucedió en la zona de Chongón, como sucedió en la zona de Pozorca, como bien citas, es que por cada dólar que inviertan los gobiernos exista $5 que vengan atrás de eso de los privados, para que cada dólar valga $6, ¿verdad? Y entonces tengamos realmente una inversión y un crecimiento económico y un desarrollo del empleo en cada zona del país, sin perder ese criterio nacional. Entonces, el federalismo puede ser una vía, pero no es la única vía que se puede llevar para, y además, hasta que se ajuste y se cree esta situación de federalismo, pasarán años, pero necesitamos que actuar ahora, ¿verdad? Entonces, tenemos una necesidad urgente que los gobiernos autónomos comiencen también a trabajar y tengan sus planes de desarrollo para que haya motores del desarrollo en cada región, en cada zona del país, que lleven adelante o que tengan como responsabilidad la creación de empleo para gran parte de los ecuatorianos que están en situación de informalidad. Ahora, mientras se suscitan cada uno de estos procesos electorales en los que el país va a entrar, la consulta popular, de ello podría, si el soberano lo aprueba, dar lugar a una elección de constituyentes, luego el referéndum para saber si el pueblo aprueba o no la nueva constitución, y luego de paso vendrían pues también hasta las elecciones seccionales. En todo ese interín, que como bien hemos precisado, analizándolo de la forma más objetiva, podría ralentizar el tema de la inversión tanto propia como extranjera. ¿Qué deberá hacer, tomando en consideración también el peso que lleva a cuestas el tema del pago de la deuda externa? ¿Qué aristas o qué salidas tiene el gobierno nacional para poder enfrentar estas vicisitudes que estarían contempladas, van a suscitarse en este 2026? ¿Cómo hace para capear el temporal? Ya el día de ayer, por ejemplo, el presidente Daniel Noboa expidió un decreto que declara la excepcionalidad para financiar los egresos permanentes para salud, educación y justicia con deuda y dinero del petróleo en este 2026. Es una excepcionalidad que tiene que ver con un uso de esos ingresos hacia un rubro de gastos, ¿verdad? Entonces, allí obviamente puede haber un problema, pero a ver, ¿qué caminos tiene? El gobierno está en un proceso de negociación o renegociación o búsqueda de financiamiento externo y un reperfilamiento de la deuda externa. Ese es un proceso que el gobierno vaya dando adelante. Ha contratado expertos internacionales para llevar adelante ese proceso porque es consciente que hay que bajar ese peso de la deuda externa
que nos ahoga y que nos va a seguir ahogando al menos por los próximos 5 años. Entonces, en ese sentido es liberar recursos. Lo segundo que está haciendo el gobierno es planteando una adjudicación de campos petroleros, y para esto no necesita reformar la Constitución, y esa adjudicación de campos petroleros que está dentro incluso del presupuesto del 2025, que no se va a llegar a ejecutar en el 2025, representa, sumado a la concesión del oleoducto de crudos pesados, representa un total de 4.500 millones de dólares. Si sumamos esos 4.500 millones de dólares a los 1.300 millones de dólares liberados por subsidios, quiere decir que el gobierno tiene alrededor de unos 6.000 millones de dólares, casi 6.000 millones de dólares, para usar, y que no deberían ir dirigidos hacia pagar deuda externa, que no deberían ir dirigidos en su totalidad a cubrir las necesidades de gastos, sino que al menos unos 3.000 millones de dólares deberían ir dirigidos a hacer esto que hablábamos, a plantear proyectos, a reperfilar, a reanalizar el plan anual de inversiones y decirse, a ver, ¿cuáles de estos proyectos se traducen en aquello que hablábamos hace un momento? Que por cada dólar que invirtamos va a venir $5 de la empresa privada. Entonces, tiene que plantear proyectos de ese tipo para que esos 3.000 millones de dólares que va a invertir se traduzca, obviamente estamos hablando en un plano ideal, ¿verdad? Se traduzca en una inversión total de alrededor de 15.000 millones de dólares, que tendría entonces el potencial de crear una gran cantidad de empleos, alrededor de 500.000 de empleos por ese lado. Entonces, ese es el tipo de iniciativas que se llama resembrar el petróleo. Esos 4.500 millones de los que hablo no son 4.500 millones de dólares gratuitos, ¿verdad? Son a cambio de la producción petrolera futura. Por lo tanto, hay que usarlos no para gasto público, sino hay que usarlo para una inversión. ¿Y qué tipo de inversión? Aquella inversión que va a traer esa inversión extranjera. Yo creo que pasando el tema de la consulta popular, eso, si gana el sí, el presidente de la República, frente a los inversionistas extranjeros, frente a las negociaciones con los inversionistas extranjeros, tendría una mayor credibilidad. Y creo yo que a pesar de que hay una asamblea constituyente, a pesar de que hay una aprobación de la Constitución, de la nueva Constitución, como bien señalas, incluso todo el tema de ajustar las leyes, el resto de las leyes de la República y el ordenamiento jurídico a esa nueva Constitución, todo ese tiempo, de alguna manera, no necesariamente se va a perder inversión extranjera, no es que se va a tener toda la que se esperaba, pero sí va a llegar inversión, porque el presidente va a tener una altísima credibilidad con los inversionistas internacionales, y a pesar de una cierta incertidumbre que subsista, sí vamos a ver entonces algo de esa inversión que todos esperamos. Pero reitero, lo importante es revisar el plan anual de inversiones y decir, si vamos a tener 3.000 millones de dólares de esos alrededor de 6.000 que se han liberado para el Estado ecuatoriano, cómo se van a invertir de una manera sabia, apolítica, con un criterio altamente económico y financiero, para no solamente que esa inversión de esos 3.000 millones de resultados, sino que atraiga 5 veces más de capital extranjero o local. Abel, ni la paralización de más de 30 días de la CONAIE pudo dejar sin efecto la firme decisión del Ejecutivo de eliminar el subsidio al diésel. Y aquí la pregunta que le hago a sí mismo, al experto: ¿por qué el presidente Noboa, a diferencia de sus antecesores, Lasso y Moreno, sí pudo sostener esta, que es una decisión dura, que tenía un costo político importante, pero que él la mantuvo? En lo económico, ¿qué factores pesaron? ¿Por qué la medida logró sostenerse a pesar de la paralización que terminó dando marcha atrás y reculando en su dirigencia? A ver, lo primero es que obviamente el país ha ido, y esto no es solo mérito del gobierno nacional, es mérito también de todos los ecuatorianos, porque ha ido madurando la aceptación de que estos subsidios no están generando el valor adecuado para los ecuatorianos, no se están traduciendo en creación de empleo, se traducen sí en mantener por debajo de su precio real los costos de transporte, pero sí existe pues una concientización por parte de los ecuatorianos de que esta no es necesariamente la mejor forma de utilizar esos recursos. Por otro lado,
se ha logrado, eso sí, el gobierno ha logrado negociar eh, con los transportistas, darles las compensaciones necesarias, los aseguramientos necesarios, ha logrado también traspasar el problema del aumento del pasaje a los gobiernos autónomos, y eso es algo que de alguna manera, en lugar de que se dé todo de una, ¿verdad? Lo que ha logrado es que se vaya con estas compensaciones temporales a los transportistas, ha logrado empujar el problema un poco hacia adelante, dándole tiempo que la población vaya un poco, no quiero, perdón la expresión, eh, digiriendo la falta del subsidio. Si hubieran, por ejemplo, subido los precios del transporte arbitrariamente los transportistas, entonces tendríamos realmente una situación mucho más grave de alteración social, pero el gobierno logró manejarlo de una forma que no se vea el efecto inmediato. Como no se vieron los efectos inmediatos, entonces obviamente la reacción de la población, el dolor que siente que puede haber sentido la población fue menor frente a esta quitada del subsidio, pero también, como decía y reitero, tiene que ver con la madurez del pensamiento, del criterio de la mayoría de la población ecuatoriana. ¿Queda un nudo gordiano o más? Tú dime si es que estoy o no en lo correcto. A propósito y de cara a esa consulta popular y de esa eventual constituyente, el peso que constituye los problemas de fondo que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ya el presidente de la República hizo público una posibilidad, una opción, una propuesta de que el seguro deje de ser un prestador de salud y que conserve la naturaleza que todo seguro social tiene, que es el de permitir a cada uno de los afiliados poder ir haciendo su bolita para su pensión jubilar, para que pueda tener una vejez digna y que esa pensión jubilar sea justa y le sirva para vivir de mejor manera sus años dorados, y también que sirva para un tema de inversiones. ¿Hay alguna posibilidad o qué cambios de fondo trascendentales, si se quiere, pudieran darse también en el marco constitucional de algún tipo de directriz que pueda apuntalar a esas ideas o a salir de ese gran peso que constituye el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por una serie de circunstancias que ya todos conocemos, desde una corrupción enquistada en el tema del manejo de la compra y venta de medicamentos, infraestructuras deterioradas, que constituye un grave peso y que hoy por hoy lleva a las actuales autoridades a luchar día a día para poder recuperar la situación del IES y poder garantizar un mejor servicio a la clase afiliada. ¿Qué se puede hacer allí? Eso, con todo respeto, me parece realmente un marear el problema, con todo el respeto para el gobierno, pero me parece un marear el problema y enredar el problema. Esto de plantear que el paso de las prestaciones de salud que haga la Seguridad Social pase al Ministerio de Salud. ¿Cuál Ministerio de Salud y cuál atención del Ministerio de Salud? No hay medicamentos, no hay especialistas, cirugías represadas. Entonces, si ya tenemos un tremendo cuello de botella en el Ministerio de Salud por los no afiliados, imagínense cuando lleguen los afiliados al IES. Y si les va a pasar los activos o la actividad de prestaciones de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no les va a quitar tampoco al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social la necesidad de que les pague a los nuevos hospitales del Ministerio de Salud Pública, que antes hospitales del IES, por esas prestaciones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando entonces de que las personas lo que pagan ellos y sus empresas a la seguridad social ya no les cubra la salud. Entonces van a tener que sacar otra plata del bolsillo para hacerse entender en lo privado o ir a engrosar las filas de los mal atendidos, no atendidos, desplazados, no asegurados. Entonces, fíjate, realmente lo que estamos haciendo con esto es moviendo el problema de un lado para el otro sin que realmente vaya a haber una solución real. Si lo que aportamos al IES entonces solamente va a ir para el retiro, ¿verdad? Entonces quiere decir que hay que pagar aparte para la salud o hay que sumarse a la fila
de los hospitales del Ministerio de Salud Pública, lo cual también es una barbaridad. Lo que tenemos que buscar es que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sea sostenible, y la forma en que sea sostenible es que las inversiones que hace no se vayan directamente a financiar el presupuesto del Estado. Cuando el gobierno dice, he cumplido con las aportaciones al IES, sí, pero por el otro lado le ha quitado y le ha entregado papeles de deuda y le ha quitado el dinero al IES para poder hacer inversiones más rentables. Alguien dirá, no hay inversión más rentable que la que se hace en el gobierno. Mentira, ¿por qué? Porque esa inversión que hace el IES no es solamente para, como sucede actualmente, para financiar el gasto público y para pagar deuda externa, sino que es también o serviría también para poder hacer inversiones en el sector privado y estimular la creación de empleo, y que esa creación de empleo incremente el número de afiliados al IES. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es la falta de crecimiento económico, la falta de empleo formal en el país, y mientras no demos soluciones a esos problemas, mientras no comencemos a crear alrededor de 100,000 fuentes de empleo al menos por año en el país, no vamos a tener un mejoramiento de la salud, ni tampoco va a ser sostenible el tema de las pensiones. Esto es pasar más dinero al tema de las pensiones, pero pasar el problema de la salud a los mismos trabajadores para que vean cómo se atienden. Esto no va a funcionar, va a ser una desgracia, y yo plantearía que esto no debería ser parte de las reformas constitucionales. Estimado Abel, quiero agradecerte por la deferencia que has tenido para con nosotros. Gracias por aceptar esta entrevista y por compartir con nuestros oyentes y nuestra audiencia tus valiosos aportes, comentarios y opiniones. Que tengas un buen feriado y un bonito fin de semana. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Luisa, por la invitación, y un excelente feriado para ti, para todo el grupo de la radio y para toda tu estimada audiencia. Un fuerte abrazo, estimado Abel. El doctor Abel Defina, haciendo un análisis de los temas de coyuntura económico en el Ecuador. Vamos a irnos a una pausa, pero antes yo tengo algunos avisos.